Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hola, hola. ¿Está bien? Bueno, buenos días a todos. Gracias por su participación. Digamos que quería hacerle un pequeño y breve comentario que hace 2 días, el 18 de septiembre, festejamos acá los 10 años de aprobación y promulgación de la ley del Colegio Médico. Esta ley que entre sus cometidos, en el artículo 4, tiene 3 cometidos directamente vinculados al desarrollo profesional médico, a la formación médica continua y al desarrollo de la calidad en la formación de los médicos. Y yo entiendo que en este caso concreto, la mejor forma de festejar este 10º aniversario es hacer una jornada que implica también esta jornada un reconocimiento a que no hay mejor contribución al desarrollo de la calidad de los médicos y del sistema de salud que el plantear los grandes temas de salud pública que tiene este país y otros países del mundo, ¿verdad? Y nosotros entendemos que este tema, la obesidad mórbida, un problema de salud pública no resuelto, es un tema que apunta directamente al mejoramiento de la calidad. Porque qué mejor calidad del sistema de salud que es resolver las necesidades de la población. Entonces, con este tema estamos homenajeando, si se quiere, a los 10 años del cumplimiento de la ley. Y antes de terminar esta pequeñísima exposición, este pequeñísimo diálogo, quiero recordarles que comenten que luego de terminada la jornada, creo que es a las 12 horas, queda el contenido completo de esta jornada en la página web del Colegio Médico del Uruguay en multimedia. Van a multimedias y pueden visualizar, como lo estamos visualizando ahora, el contenido completo de la jornada con también todas las exposiciones gráficas que se realicen. Le voy a ceder la palabra a mi estimado amigo, el profesor doctor Gustavo Rodríguez, y agradeciéndole por la coordinación de esta jornada. Bueno, muchas gracias, Daniel. Vamos a dar comienzo a la actividad que hemos planificado para el día de hoy sobre la obesidad mórbida. Es un tema en el cual habemos un grupo importante de médicos, de cirujanos, de nutricionistas, de psiquiatras, de psicólogos, de profesores de educación física y de muchas de las ramas afines a estos pacientes portadores de obesidad que constituyen un verdadero problema de salud en el Uruguay. Lo primero es conceptualmente definir a la obesidad como una enfermedad crónica. En el Uruguay hasta hoy no está considerada como una enfermedad. Esta enfermedad crónica se va instalando a lo largo del tiempo y está determinada por un acúmulo patológico de grasa a nivel corporal que impacta en la salud del individuo, generando o asociándose con diferentes comorbilidades que condicionan su calidad de vida y la longitud de la vida. La clasificación que se utiliza para la obesidad es la que viene definida por los grados del índice de masa corporal, la relación peso con el cuadrado de la talla, y se entiende por obesidad aquellos índices de masa que están por encima de 30, obesidad de tipo 1 es hasta 35, tipo 2 hasta 39,9, y lo que nos vamos a ocupar fundamentalmente hoy es de la obesidad clase 3, o sea, cuando el individuo tiene un índice de masa mayor de 40,
que es la obesidad enfermedad, y de ahí para arriba ya son grados superiores, como por ejemplo cuando tiene 50 o más, que hablamos de superobesos. Este problema, que fue considerado durante mucho tiempo como epidémico, en realidad es una pandemia. La epidemia describe un incremento del número de casos de una determinada enfermedad en relación a un periodo, a un periodo similar anterior, pero esto no es un aumento brusco que haya descendido, sino que ese aumento se mantiene a lo largo del tiempo y que afecta a todo el mundo, incluso a los países asiáticos. Si vemos rápidamente este mapa de obesidad en Estados Unidos, vemos que los estados que están en rojo, son estos 9 o 10 estados, ya tienen un porcentaje de por lo menos un 35% de su población con obesidad, con sobrepeso y con obesidad. No hay ningún sector de Estados Unidos de Norteamérica que escape a esta realidad. Ellos tienen más de 100 millones de pacientes con sobrepeso y con obesidad. ¿Qué ha pasado en América Latina y qué ha pasado en Uruguay? Si vemos qué pasa en los hombres, esta es una correlación entre los años 1985 y 2016. En el 85 estábamos acá y en el 2016 estamos acá. Lo mismo sucede en la mujer. En el año 85 estábamos acá y 2016 ya supera prácticamente el 25%. Esta es una encuesta muy conocida y muy citada, que es la encuesta del doctor Pisabarro, que hizo en realidad dos encuestas, la ENSO 1 y la ENSO 2. Esta se empezó a hacer en el año 2006 y sus datos fueron publicados en la revista Médica del Uruguay en el 2009, y ahí lo que surge es que había un 20% de la población que ya tenía un índice de masa de 30 o más. O sea que ya hace prácticamente 10 años que se publicaban cifras que llamaban la atención y recalcaba el hecho de que esto se asociaba a enfermedad cardiometabólica y que condicionaba la sobrevida de los pacientes. Si vamos ahora a las cifras actuales, uno puede acceder a esta información en la página del Ministerio de Salud Pública, donde se reconoce que 2 de cada 3 adultos en el Uruguay tienen sobrepeso y obesidad. Y otra encuesta que se hizo a nivel de las escuelas públicas de Montevideo, sobre niños y niñas, encontró que un 40% de ellos tienen sobrepeso y obesidad. Y de esos pacientes ya hay un 13% que tienen una hipertensión arterial consolidada. O sea que estos datos claramente expresan lo que es la magnitud del problema que tenemos arriba de la mesa. Y esto, si analizamos un poco, bajando un poco a tierra, ¿qué pasa en el Uruguay? La población de Uruguay actualmente es de 3.450.000 habitantes. Entre 15 y 65 años es prácticamente el 63-64%. Y después tenemos los de más de 65 años que están alrededor del 18%. Si nosotros sumamos estas dos barras de 15 años para arriba, la población del Uruguay, esa población, digamos, reúne 2.760.000 personas. De ese número de personas, las 2/3 partes, que de acuerdo a las cifras oficiales del Ministerio tienen sobrepeso y obesidad, estamos hablando de que esto lo padecen 1.840.000 uruguayos. Sobrepeso y obesidad. Y si manejáramos una cifra muy benigna y benévola de que todo de ese universo de sobrepeso y obesidad, solo el 5% de esa población fuera obesa mórbida, o sea que tuviera índice de masa por encima de 40, estaríamos hablando que en el Uruguay tendríamos al menos 92.000 pacientes con obesidad, enfermedad u obesidad mórbida. La obesidad es una enfermedad heterogénea donde hay factores genéticos, que son prácticamente el 40% de la carga global, y luego factores ambientales, sociales, psicológicos.
Hay un elemento a destacar que hay que considerar, y es que, primero, que es una enfermedad, pero que es una enfermedad estigmatizante y que la sociedad en sus múltiples manifestaciones discrimina este grupo muy importante de pacientes. Tienen dificultades para acceder a una vestimenta adecuada, tienen dificultades con los medios de transporte. Piensen lo que significa para un paciente que pese 150, 160 kilos, subir a un ómnibus de estos chinos, que son pequeños, que prácticamente no entran por la puerta. Subir a un taxi con la mampara es prácticamente también imposible. El ambiente laboral en general les es hostil, frecuentemente sufren bullying, son discriminados, muchas veces no acceden al mercado laboral, y hay también una discriminación que la hacemos nosotros, los propios médicos y el personal de salud. Tenemos que cambiar el enfoque porque estamos utilizando un léxico no adecuado para referirnos a estos pacientes. Deberíamos decir que son pacientes portadores de una enfermedad de obesidad y no el gordo, el obeso, porque ese léxico es discriminatorio y uno lo toma como una cosa natural, pero es muy agresivo para esos pacientes. Y uno normalmente con otras patologías, con otras enfermedades, no se refiere así a otros pacientes. Porque cuando uno tiene un paciente que lo trata de un cáncer de colon o de otra patología neoplásica, no dice el canceroso, dice el paciente portador de tal patología. O un paciente VIH positivo o con un SIDA enfermedad no dice el sidoso de tal cama. Se mantiene una... hay otro enfoque y hay otro respeto, entre comillas, hacia la situación y hay otra compasión, digamos, con el paciente enfermo. Entonces, esto hay que trabajarlo ya desde la Facultad de Medicina y desde los propios estudiantes. La discriminación en Uruguay existe. Esto es una publicación del 2008 y ya hay denuncias de grupos de pacientes obesos que denuncian la discriminación. Uno piensa que eso en Uruguay no pasa, sí pasa. Y esto lo tenemos acá. En la Intendencia de Montevideo, hace unos años, había una persona que había ganado un concurso para entrar como conductor en la Intendencia de Montevideo, y cuando fue a asumir el cargo le dijeron que no podía asumir porque tenía que pesar menos de tanto y tener una altura mayor de X cantidad. Y hubo un gran revuelo, digamos, pero mismo desde el propio Estado hay una discriminación real para estos pacientes. Estos pacientes además tienen claramente una disminución en lo que es su calidad de vida, pero además hay otra cosa que es muy importante, y es que estos pacientes viven menos. El paciente está demostrado de que viven entre 8 y 10 años menos que la población no obesa mórbida. Afectos de comorbilidades que se va a referir luego el doctor Bruno, y que claramente son pacientes que mueren antes o que enferman antes y que muchas veces se transforman en una carga social, una carga para la sociedad, porque el paciente que se muere fallece como consecuencia de una enfermedad cardiometabólica o cualquiera de sus otras comorbilidades asociadas, pero un paciente, por ejemplo, que hace un stroke, que queda con una secuela motora, que queda con una discapacidad que es invalidante, realmente sale de lo que es el grupo de la población económicamente activa, y el resto de la sociedad tiene que invertir en lo que es la seguridad social. Eso es un tema muy importante. Entonces, con respecto a esto, hay algunos mitos que yo me permito señalar, y hay otras cosas que son realidades. Los mitos, ¿cuáles son? Se es gordo porque se quiere. Es como si hubiera una aceptación de que uno dice, bueno, si es gordo, que se embrome, porque es gordo porque quiere ser gordo. Si no comiera, no es gordo. Pero no, es un enfermo, ¿verdad? Tiene una enfermedad crónica. Son perezosos. Sí, este es gordo porque es un haragán, no camina. Hay que pensarlo que es una persona con un volumen corporal importante, que tiene artrosis, que tiene dolores. Mandarlo a caminar, a hacer ejercicio físico, es una utopía. Que no se cuidan, que no adhieren el tratamiento, déjalo, si este es gordo, es feliz siendo gordo. Eso forma parte de los mitos. Otro de los mitos, en la obesidad mórbida me estoy refiriendo. Hay que mandarlos a hacer dieta, que adelgacen, que caminen, y con algún medicamento van a ser efectivos. Eso es un mito. En el obeso mórbido, en el grado de enfermedad, de obesidad, enfermedad, esto fracasa, esto no da resultado.
podrá haber con mucho esfuerzo, podrán bajar algunos kilos. Es un esfuerzo tremendo y los resultados son escasos. Y eso lleva a que rápidamente lo abandonen, porque hacen dietas, pasan hambre, se esfuerzan en la actividad física y bajan 2 kilos. Cuando miran la balanza empiezan a comer de nuevo. Se angustian, se deprimen y empiezan a comer de nuevo. Entonces, en estos pacientes, digamos, esto es un mito de que da resultado. Hay que entender que en este grupo de enfermos con obesidad mórbida, IMC mayor de 40, esto va al fracaso, bajan unos kilos y tienen el efecto rebote y en general terminan pesando más de lo que pesaban antes de empezar con la dieta. Otro mito, la cirugía es demasiado cara. Es real, la cirugía, como después vamos a ver, se hace por vía laparoscópica, tiene insumos que son onerosos, pero hay que entender que estamos haciendo la prevención, cuando tratamos a estos pacientes, estamos haciendo lo que es la prevención secundaria. Entonces, si uno pensara que un paciente con una obesidad mórbida, diabético, puede terminar con una insuficiencia renal terminal y que requiere un tratamiento dialítico, en el Uruguay lo que cuesta mantener en diálisis un paciente por año son $20.000. Eso es lo que cuesta por año. Son 13 diálisis por mes a un costo de 5.500 pesos cada una. Eso, si uno hace la cuenta, da $20.000 por año. Y podemos actuar antes. Entonces, está también demostrado de que se amortiza el gasto en los 2 años que siguen a la cirugía. El sistema no puede afrontar los costos, esto es otro de los mitos. Rápidamente, cuando se presenta una nueva propuesta, lo primero que salta es, bueno, ¿cómo se financia? Está perfecto. Un sistema de salud tiene que analizar, cada vez que se genere una acción, hay que pensar cómo lo financio. Pero esto hay que verlo en la proyección, digamos, y en lo que se puede prevenir hacia adelante. Y lo otro es que la cirugía es demasiado riesgosa. El riesgo existe y es inherente a todo procedimiento, pero no olvidemos que hoy por hoy los resultados que se están teniendo son índices de complicaciones que están por debajo del 10% y la mortalidad está por debajo del 1%. O sea que es una cirugía segura en todo el mundo y es una cirugía segura hecha por los equipos que trabajamos acá en el Uruguay. ¿Cuáles son las realidades? Primero, la obesidad no se reconoce como enfermedad. Hay un desconocimiento en general de esta patología por parte del cuerpo médico. La mayoría no tienen integrado el concepto de enfermedad y que existe una posibilidad real, cierta y probada de tratamiento, que es la cirugía bariátrica en el marco de un equipo multidisciplinario. No está incluido el tema en la currícula de la Facultad de Medicina. Recién este año, las cátedras de cirugía logramos poner en el temario la cirugía bariátrica en el tratamiento de la obesidad mórbida. Las políticas, hay políticas en nuestro país, apuntan a la prevención primaria, pero la prevención primaria es muy importante. Pero, ¿qué hacemos con el problema que tenemos arriba de la mesa? Que tenemos 80, 90.000 obesos mórbidos, que a esos no los afecta ni los beneficia la prevención primaria. La cirugía bariátrica es prevención, también es prevención, pero es prevención secundaria. ¿tá? Al operar el enfermo, bajar de peso, disminuir o abolir las comorbilidades, estamos previniendo el stroke, el infarto agudo de miocardio, la falla renal, etcétera, etcétera. La cirugía bariátrica es el mejor tratamiento con el que se cuenta. La cirugía cura y la cirugía no cura, ¿tá? Pero es la mejor herramienta con que contamos hoy para mejorar estos pacientes, ¿tá? En el marco siempre de un equipo multidisciplinario. A estos pacientes no lo cura ni la cirugía, ni lo cura el psiquiatra, ni lo cura el psicólogo, ni lo cura el nutricionista, ¿tá? Es una patología muy compleja, es multifactorial, pero tenemos herramientas demostradas que pueden mejorar la calidad de vida de estos pacientes. La otra realidad es esta, que este tipo no está siendo tratada en el Uruguay, salvo las excepciones que todos conocemos de lugares en la parte pública, el centro del Maciel donde estamos nosotros, el hospital militar, el hospital de Rivera, en Carmelo, son los 4 centros de ACE, digamos, donde se está haciendo, y después
la práctica, las clínicas de la práctica privada también, que tienen mucha experiencia y hace más de 15 a 20 años que están en el tema. Pero no está incluido dentro de lo que es la canasta de prestaciones del sistema de salud. Si un paciente obeso mórbido va a la mutualista y le dice, mire, tengo un problema de obesidad mórbida para que me trate, eso no está incluido. O sea, el sistema no le da respuesta. Piensen que con esta enfermedad es lo mismo que un paciente con una enfermedad crónica, cualquiera, fuera al sistema de salud a demandar que lo trataran por su diabetes, por su hipertensión o por su cáncer de colon y le dijeran, mire, esto acá no se trata. Entonces, falta una política que contemple, digamos, a la obesidad como tal y que a través de lo que estamos tratando de impulsar, que es una ley de obesidad, se pueda, se obligue, digamos, a los prestadores del sistema, tanto público como privado, a brindar este tipo de asistencia. Y la otra realidad es el impacto socioeconómico que les mencionaba antes. Hay esfuerzos oficiales para tratar este problema. Hay programas a nivel del Ministerio de Salud Pública, pero que apuntan fundamentalmente a la prevención primaria, que eso es muy importante, eso es fundamental. De esa forma vamos a evitar el sobrepeso y la obesidad para adelante, pero no apuntan a lo que es resolver el problema de este grupo de enfermos que les mencionaba. Y ahora, recientemente se creó un Consejo Nacional Honorario Coordinador de Políticas también para combatir el sobrepeso y la obesidad, integrado por múltiples organismos, que está también en vías de ponerse operativo. Y a través de la OPS también, que trabaja en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, hay una preocupación real, digamos, de enfrentar este problema, hasta ahora desde la prevención secundaria y seguramente apuntando a la prevención secundaria y generando una ley de obesidad, que es lo que realmente está necesitando el Uruguay. Y bueno, nosotros en esta jornada vamos a transmitir en parte la experiencia de el programa de obesidad y de cirugía bariátrica del Hospital Maciel. Hoy por hoy es el centro de referencia más importante que cuenta el país. Se operan unos 100 pacientes anualmente, pero tenemos una lista de espera de prácticamente 300 pacientes. Se realizan el procedimiento más adecuado para cada paciente. Se tienen muy buenos resultados en cuanto a descenso de peso, corrección de diabetes e hipertensión, con índices de complicaciones y mortalidad comparables a centros de alto volumen. La experiencia del Hospital Maciel el año pasado, en un trabajo que llevó adelante el doctor Rapa, obtuvo el Premio Nacional de Medicina, digamos, como un reconocimiento a un enfoque sistemático y a través de un programa, que es lo importante, desde lo público y donde confluyen estratégicamente lo que es el prestador público y la academia en la Facultad de Medicina. Así que bueno, eso es lo que inicialmente yo les quería decir. Muchas gracias y ahora le doy la palabra al doctor Bruno. Muchas gracias, profesor. No, tengo acá. Yo me quedé pensando, ¿no?, que hablabas de los pacientes en diálisis, pero los cateterismos que se evitarían, la cantidad de consultas a policlínica que se evitarían, la cantidad de medicamentos que se evitarían para la diabetes, para la presión, la cantidad de días de internación que se ahorrarían si el paciente descendiera de peso, ¿no? La hemodiálisis, capaz que vemos los números bien claros, pero hay un montón de patologías que, vamos a ver ahora algunas, se asocian con la obesidad y determinan un costo, un impacto económico brutal a nivel de la salud que impactan todos nosotros, que somos los que financiamos el sistema de salud en Uruguay, ¿no? Todos los ciudadanos de Uruguay. Mi nombre es Gustavo Bruno, yo soy profesor adjunto de la Clínica Médica 3 de Facultad de Medicina. Y bueno, le voy a hablar un poquito de las patologías asociadas a la obesidad mórbida. Como ya dijo el profesor, en realidad yo lo que quería resaltar de la definición de obesidad, que acá a veces es lo que queda un poco en duda, la primera palabra dice enfermedad, punto. La obesidad es una enfermedad.
Por lo tanto, en realidad nosotros nunca podemos pensar que cuando ya viene un paciente obeso, que lo vemos venir, que no hacemos diagnóstico ni pesándolo ni midiéndolo, lo vemos venir y ya lo vemos obeso, ya tenemos que entender que ese paciente tiene una enfermedad crónica, que va a ser muy difícil de resolver. Después sí, los índices que en el correr de los años han ido cambiando. Hoy el índice de masa corporal es el más preciso, no siendo perfecto, porque puede sobreestimar. Un paciente con mucha masa muscular, que hace pesas, que va al gimnasio, puede tener un índice de masa corporal que pueda rondar en el sobrepeso y no realmente ser un paciente con sobrepeso, porque el músculo pesa mucho. Pero hoy en día este índice de masa corporal es el más preciso que tenemos para poder definir la obesidad, y como la dijo el profesor, más de 30 es obesidad tipo 1, más de 40 es una obesidad mórbida. Y esto es un problema de salud mundial. A lo que ya dijo el profesor, a mí me llama la atención siempre esta cifra: 41 millones de niños de menos de 5 años tienen sobrepeso o obesidad. Piensen una cosa, en el primer año del niño, el niño toma pecho. Tiene solo 4 años para poder crecer y ser obeso. En 4 años llega a crecer, tener sobrepeso y ser obeso. 41 millones de niños en el mundo, de menos de 5 años. Por lo tanto, esto marca que los hábitos nuestros de consumo y cómo estamos viviendo, lo estamos haciendo mal. Y está repercutiendo a todo nivel y a todas las edades. Hoy al sobrepeso y a la obesidad se le adjudican casi 3 millones de muertes por año. Por lo tanto, como dijo el profesor, es un problema de salud mundial, es la epidemia del siglo XXI. Perdón, es la epidemia del siglo XXI. Y sigo con los niños. ¿Por qué sigo con los niños y los adolescentes? Niños y niñas entre 5 y 19 años, el mapa de prevalencia de la obesidad, claramente Estados Unidos generalmente siempre está a la vanguardia en este tema, pero como pueden ver, se empezó a universalizar. Medio Oriente, hasta China, tiene niños entre 5 y 19 años que tienen sobrepeso u obesidad, a un nivel de impacto. ¿Qué pasa con el niño? El niño obeso va a ser un adulto obeso. El niño obeso va a ser un adulto con diabetes, y el niño obeso va a tener menos calidad de vida y se va a morir antes que un niño que tiene normopeso, porque va a ser seguro un adulto obeso. Y esto es el crecimiento exponencial que han tenido en los últimos años a nivel de niños y niñas, la obesidad en el mundo. En Uruguay, el cuarto país en Latinoamérica en prevalencia de obesidad, casi un 27,9%, casi un 30% de los uruguayos tiene obesidad, y lo que a mí me impactó más es cómo los números del 80 en todos los países al 2016 se duplicaron y algunos casi se triplicaron. O sea que en realidad no es un problema nuestro, es un problema de todo el mundo, como ya vimos en los niños en las gráficas anteriores. Es un problema de impacto en Latinoamérica. México pasó a tener 11% en el 80 a un 29% en el 2016 de obesos. Esto está necesariamente relacionado con los hábitos de consumo, de ingesta versus gasto. El principal problema hoy, por lo cual una persona desarrolla la obesidad, es este: ingesta versus gasto. Cuanto más energía yo adquiero, ingiero, y menos gasto, más energía acumulo, más calorías acumulo, más chances de ser obeso voy a tener. Después, la etiopatogenia de esta enfermedad es multifactorial. Hay un montón de variables que intervienen en la génesis de la obesidad, factores genéticos. Hay algún gen que puntualmente puede determinar la obesidad, pero en general la obesidad es una enfermedad poligénica. Hay fármacos, hay factores prenatales. La microbiota hoy está siendo muy estudiada con algunas bacterias que, si uno las tiene en el intestino, podrían predisponer a tener más chance de ser obesos. Enfermedades psiquiátricas, estrés, factores socioeconómicos, el reloj biológico, un ritmo circadiano alterado, trabajar de noche, comer en horarios salteados, comer en horarios que no son los correctos, favorece la obesidad. Y por supuesto terminamos con el ambiente obesogénico, la familia que está acostumbrada a comer mucho, a no hacer deporte, la familia que tiene papá y mamá con ciertos hábitos, desarrollan niños con los mismos hábitos y niños con las mismas enfermedades. Estas son las comorbilidades de la obesidad. Hoy la obesidad, en realidad, si uno se pone a pensar, es una enfermedad sistémica, es una enfermedad que repercute sobre múltiples órganos, el hígado, el NASH, si se quiere lo más característico, la diabetes, pero podemos ir desde trastornos genitales, del síndrome ovario poliquístico. El obeso le cuesta mucho más, a la mujer obesa le cuesta mucho más tener hijos, ser fértil, cataratas, coromiopatía, diabetes. Algunas de estas las vamos a nombrar ahora y a desarrollar un poquito.
Obesidad y diabetes, la primera relación grande que si se quiere uno puede comentar. El mapa de obesidad a nivel mundial, mapa de diabetes a nivel mundial, casi se pueden poner uno arriba del otro y darían lo mismo. ¿Por qué? Porque la obesidad va de la mano de la diabetes va de la mano de la obesidad. Los países que tienen más obesos, los países tienen más diabéticos. Esto es así, por eso existe el término acuñado hoy que se llama diabesidad. ¿Qué pasa con la obesidad? La obesidad es una epidemia, como dijimos, la diabetes, si va de la mano de la obesidad, es una epidemia también. 422 millones de personas adultas en el mundo son diabéticas. El riesgo de tener diabetes 2 en obesos es más de 10 veces que en pacientes con peso normal. El 90% de los pacientes con diabetes tiene sobrepeso o obesidad. Y esta gráfica es interesante porque acá podemos ver la prevalencia y el riesgo en realidad de tener diabetes en personas. Estos son de 18 años. Esta grafiquita más grande, esta barra, es en pacientes con más de 35 de índice de masa corporal y esta es con normopeso. Solo un 10%, casi un 15%, personas con normopeso pueden llegar a desarrollar diabetes, con el riesgo de diabetes, pero sube a más de un 70, casi un 80, si estas personas, 18 años, tienen más de 35 índice de masa corporal. Si será el impacto de esta enfermedad importante en el desarrollo de la diabetes. También se desarrollan con el cáncer, esto también es capaz que es un poco más nuevo. Hay ciertos cánceres que siempre se han asociado a la obesidad, cáncer de esófago, el reflujo gastroesofágico mediante, esófago de Barrett, cáncer de riñón. También hay los cánceres de útero, de endometrio y de mama, tienen mucha prevalencia en pacientes que son obesos. Y estos son varios mecanismos los que juegan: la inflamación crónica, el exceso de estrógenos, por eso estos cánceres, sobre todo el de mama y el de útero, tienen más prevalencia, aumento de los niveles de insulina, ciertas adipoquininas inflamatorias como la leptina, son las que juegan, sobre todo con el peso y la inflamación crónica, en la producción de patología neoplásica en estos pacientes. Y este es un estudio que hicimos nosotros en nuestro grupo de trabajo, en pacientes que iban a nuestra policlínica, pacientes obesos o mayormente con obesidad mórbida, y nos dijimos, bueno, vamos a ver cuáles son las repercusiones en el pulmón y en la circulación pulmonar en estos pacientes, y vimos, bueno, nosotros les hacemos una polisomnografía porque se relaciona el síndrome de apnea obstructiva del sueño con la obesidad, pero queríamos ver cuánto teníamos nosotros, a ver si era necesario hacerla a todos polisomnografías, porque la polisomnografía tiene un costo también. Y nuestros números, cuando los vamos a comparar con el nivel internacional, vamos a ver que nuestros pacientes, la media de índice de masa corporal es 52 en este trabajo, generalmente es de 50 y 55. Es un índice de masa corporal muy alto, que a veces en los estudios internacionales generalmente no es tan alto. Nosotros tenemos pacientes muy obesos. Entonces estos resultados están basados en este estudio, por supuesto, con esta media de índice de masa corporal. Nosotros obtuvimos en 186 pacientes que solo un 32% tenía resultado normal. Y un 40% necesitaban usar CPAP para corregir el síndrome de apnea obstructiva del sueño. O sea que la relación de SAOS en los pacientes obesos mórbidos existe, ya es mundialmente conocida. En nuestra población y la población que nosotros manejamos es inmensa y tiene una gran repercusión en el tratamiento. Y a su vez, como vemos en esta gráfica de correlación, cuanto más índice de masa corporal tienen, más severidad es la apnea del sueño que tienen. Esto cambia cuando se operan. Cuando se operan, muchos dejan de usar la CPAP y corrigen el trastorno, corrigiendo obviamente las repercusiones a nivel cardiovascular que genera el síndrome de apnea del sueño. Esto es otro trabajo que estamos haciendo nosotros, estudiando el riñón del obeso. Dijimos, bueno, ¿qué pasa en el riñón del obeso? Ya sabemos que hay conceptos claros que el obeso produce una glomerulopatía tarde o temprano, el obeso hiperfiltra, hay una hiperfiltración glomerular, y el obeso tiene mayor riesgo de litiasis. Este es un estudio que estamos haciendo junto con la clínica nefrológica del profesor Novoa, y los primeros, es un corte inicial, empezamos hace unos pocos meses. Ellos tienen que tener una orina de 24 horas en un tachito, en un bidón, y nosotros les estudiamos todos los componentes que esa orina tiene. Demostramos que cuando íbamos a analizar cómo estaban los riñones, nosotros usamos una fórmula llamada CKD-EPI para ver el filtrado glomerular. Cuando lo hacemos con el clínico de creatinina, el resultado de la filtración del riñón no es distinto, no es muy distinto. O sea que las fórmulas que nosotros usamos en estos pacientes no nos sirven, nos están subestimando la hiperfiltración.
ya hay un primer punto a tener en cuenta. Yo cuando veo la creatinina en ese paciente y hago la fórmula, ya no estoy tan seguro de que el resultado sea el correcto. O sea que tenemos una gran alteración o diferencia entre el filtrado glomerular en función de cómo lo midamos en estos pacientes. Y a su vez, estos pacientes, o esta orina de estos pacientes, mostró una aminogénesis elevada, hiposhidraturia, un montón de alteraciones que generan litiasis renal. O sea que nuestros pacientes tienen mucha más chance de generar litiasis a nivel de ese riñón, como otra comorbilidad. Pero claro, el impacto de la obesidad, si uno se pone a pensar, es en el corazón, es en el nivel cardiovascular, que no es solo la obesidad, porque la obesidad, como dijimos, va acompañada de un montón de enfermedades, colesterol, apnea del sueño, diabetes, hipertensión, que no la nombramos, pero van de la mano. Pero, ¿cuál es el impacto real que tiene la obesidad per se en el corazón? Esta gráfica nos dice que si yo aumento en un punto el BMI, tengo 5% más de chance, o 7, en fin, depende si soy hombre o mujer, de tener más falla cardíaca, insuficiencia cardíaca. 4% más me elevo el riesgo de stroke, de ACV, y 4% más me elevo el riesgo de tener una fibrilación auricular. Solo por aumentar un punto el BMI. Si aumento 10 kilos de mi peso, aumento el 12% de una enfermedad coronaria. Y esto es lo que pasa. La obesidad y la cardiopatía isquémica, desde la disfunción endotelial, estrés oxidativo, inflamación vascular, agregación plaquetaria, la formación de la placa de ateroma y la aterosclerosis, enfermedad sistémica. Estos son los mecanismos que participan a nivel de la obesidad en la formación de aterosclerosis. Y este estudio que nos muestra en personas de 15 a 34 años, personas sanas que fallecieron, son estudios de coronarias, ¿no? Que fallecieron por accidentes de tránsito o por suicidios. No tenían ninguna relación con ninguna enfermedad vascular por lo cual estas personas fallecieron. 3.000 personas de 15 a 34 años, jóvenes, vieron cuál era la presencia de estrías grasas y de lesiones sobrelevadas y cómo se relacionaron estos en función de la edad y en función del BMI. Y se dieron cuenta que a más BMI, más estrías grasas, a más BMI, hombres y mujeres, más lesiones sobrelevadas. Clínicamente no presentes, pacientes asintomáticos. Pero esto sí es clínicamente presente. Cuando aparece el primer síndrome coronario agudo en los pacientes obesos y, según este estudio, aparece 10 años antes, cuando tengo un índice de masa corporal más de 40, 10 años antes que el que tiene normopeso. Por lo tanto, la enfermedad coronaria aparece, se anticipa 10 años si el paciente tiene un índice de masa corporal de 40 y, bueno, a su vez, cuando van a valorar el impacto que tiene en ese adelantamiento en la edad, ven que el índice de masa corporal más de 40 tiene más impacto que el cigarrillo, que el fumar. Pero nosotros no lo valoramos así. De hecho, en los scores de riesgo cardiovascular la obesidad casi ni siquiera aparece. Uno cuando hace el score de riesgo cardiovascular para ver si tiene que darle estatinas, etc., la obesidad o el peso en el que usamos en Latinoamérica no está contemplada, por lo tanto no la estamos asociando a esta patología. ¿Qué pasó en el 92? En el 92 un grupo de científicos se empezaron a dar cuenta que había un montón de insuficiencias cardíacas que no las podían explicar. Quedaban como idiopáticas, hasta que empezaron a relacionar los factores que tenían esos pacientes y se dieron cuenta que esa cardiopatía dilatada que era idiopática en realidad estaba asociada a la obesidad. Y ahí se desarrolló la cardiopatía relacionada con la obesidad, y hoy ya se sabe que la obesidad es un factor de riesgo independiente para generar insuficiencia cardíaca, duplica la chance de presentarla en relación a sujetos con un peso normal, con un BMI, índice de masa corporal normal. Y se produce por varios mecanismos hemodinámicos y anatómicos, y esto es lo que muestran estas gráficas. Pacientes obesos, pacientes con sobrepeso y pacientes con peso normal, la incidencia de insuficiencia cardíaca es precoz y es mayor. Estos son los mecanismos, el exceso de grasa, de tejido adiposo, el tejido adiposo como un órgano endocrino y parácrino, que produce mediadores, que produce moléculas inflamatorias, neurohormonales, que terminan con la insulinoresistencia, con la diabetes, con la patología cardiovascular. A su vez también hay cambios hemodinámicos, creando hipertrofia, por supuesto luego dilatación, que llegan a la insuficiencia cardíaca, y sin olvidarnos de las comorbilidades asociadas, hipertensión, diabetes, apnea del sueño, que también más temprano o más tarde van a terminar influyendo en la génesis de la insuficiencia cardíaca en estos pacientes. Y con la fibrilación auricular lo mismo, y básicamente más BMI, más masa grasa
más chance de tener una fibrilación auricular, que parece lógico. Tengo un corazón con coronarias enfermas, tengo un corazón dilatado, tengo un corazón con una fibrilación auricular. Y eso es una cosa que a uno a veces le llama la atención, sin criticar mucho. Cuando hace un tiempo empezó a haber una línea de investigación donde se definía a los obesos metabólicamente sanos. Ya, si nos basamos en la definición de obesidad, decir que son metabólicamente sanos ya es un error, porque la obesidad per se, es una enfermedad, como lo dijimos en la primera diapositiva. Pero varias revistas internacionales relevantes, con varios grupos de trabajo internacionales relevantes, empezaron a buscar el obeso sano, si existe o no existe. Y empezaron a definir, bueno, pero hay pacientes que son obesos que no tienen presión, que no tienen hipertensión, que no tienen diabetes, que no tienen dislipemia. Eso yo los puedo catalogar como metabólicamente sanos si tienen menos riesgo de tener enfermedades cardiovasculares a largo plazo, por ejemplo. Bueno, eso era una línea de trabajo hasta que en el 2017 la Universidad de Birmingham, en 3.5 millones de personas, casi la población nuestra, estudió eso. ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron ellos? Bueno, estudiaron la patología coronaria, la insuficiencia cardíaca, en pacientes en función de su peso, normopeso, sobrepeso, obesidad mórbida, y en función de las comorbilidades que tenían. Lo fueron agrupando por comorbilidad y por índice de masa corporal. Y, como vemos acá, se dieron cuenta que para la enfermedad coronaria, estos son pacientes con sobrepeso y estos son pacientes con peso normal, sin comorbilidades. O sea, sin hipertensión, sin diabetes, sin dislipemia, sin apnea del sueño. La presencia de enfermedad coronaria estaba acá, y cuando voy al obeso metabólicamente sano, está acá. O sea que el obeso metabólicamente sano tiene muchísimas más chances, por todo lo que dijimos, de tener enfermedad coronaria. Lo mismo pasa con la insuficiencia cardíaca. Claramente, cuando le empiezo a asociar enfermedades metabólicas asociadas, esto empeora, eso es así. Pero ya per se, por ser obeso, tengo mucha más chance, como lo demuestra este estudio, y rebate ese concepto de enfermedad metabólicamente sana. ¿Cómo se resume esto así? Bueno, comparados a la par, normopeso sin enfermedades metabólicas, sin ninguna otra comorbilidad, obeso sin ninguna otra comorbilidad, por ser obeso, tiene un 49-50% más de chance de tener coronariopatía, un 7% más de chance de tener ACV isquémico, y un 96% más de chance de tener insuficiencia cardíaca, solo por ser obeso. Por lo tanto, en realidad, uno no puede argumentar que la obesidad es sana, no puede argumentar que la obesidad sana existe. En realidad, uno tendría que entender que la obesidad, sin ninguna patología asociada, en realidad es un curso natural del paciente que va a ir indefectiblemente al deterioro metabólico y a las patologías cardiovasculares. Por lo tanto, uno siempre debe recomendar la pérdida de peso y nunca puede aseverar que existe un fenotipo benigno o seguro. Y bueno, para resumir, para terminar, 3 conceptos. La obesidad es una epidemia mundial que continúa de crecimiento, que nosotros, si no hacemos algo, como decía el profesor, existen tratamientos acá para la obesidad mórbida, pero el Estado debe poner el pie con mucho más ímpetu sobre la prevención y sobre las correcta forma de alimentarse, correcta forma con hábitos saludables. Se asocia a múltiples comorbilidades, principalmente metabólicas, respiratorias y cardiovasculares, y disminuye notoriamente la calidad de vida y se asocia indefectiblemente a una mortalidad precoz. Muchas gracias. Bueno, los dejo con la licenciada Andrea Pietra. Buen día. Para los que ya me conocen, sí, Verónica Pietra, y acompaño al equipo de cirugía bariátrica del hospital desde los inicios. Ahora en esta presentación nos vamos a ceñir al tratamiento nutricional, a las etapas del tratamiento nutricional
cuando ingresan a nuestro circuito. Sí. Bien. Las etapas del tratamiento nutricional, vamos a evaluar la nutrición, a hacer una evaluación nutricional prequirúrgica, hacer el tratamiento nutricional prequirúrgico, el posquirúrgico y hacer una valoración sobre la suplementación de micronutrientes en la etapa posquirúrgica. Para empezar, algunas apreciaciones sobre lo que ya hablaron. Nosotros, o entiendo que tanto yo como la doctora Puy, que es la psiquiatra del equipo, vamos a hacer énfasis en los aspectos conductuales más allá de los clínicos en la cirugía bariátrica, y es por eso que acá les ponemos el concepto de herramienta terapéutica. Ya lo hablaron los doctores, pero justamente cuando el equipo informa o transfiere de manera correcta a la persona con obesidad que esta acción, la cirugía bariátrica, va a ser una herramienta terapéutica que, como está comprobado, es la más efectiva para el tratamiento de los pacientes con obesidad mórbida, es cuando entendemos que el enfoque del equipo y de la persona y la información que le vamos a brindar va a ser la correcta. Transmitirles que no va a ser una solución mágica, sino una herramienta de tratamiento. El abordaje ya lo vieron, es interdisciplinario, y la transmisión de los conceptos buscamos que sea de la misma manera. En el caso de los aspectos nutricionales, obviamente esta es una cirugía que altera el proceso digestivo y hay una alteración en la absorción de los macro y micronutrientes, y es por eso que estamos involucrados en estos equipos. Pero a su vez buscamos que el individuo tenga un cambio conductual en relación a sus decisiones alimentarias. Ya hablamos que es una patología crónica y que muchas veces se instaura desde la infancia o probablemente desde la gestación, y por eso es que tenemos que trabajar sobre todas las áreas conductuales también para lograr estos cambios. Bien. Por eso, dentro de lo nutricional, las etapas de tratamiento involucran el diagnóstico, la evaluación y el diagnóstico, la etapa de preparación de esa persona previa a la cirugía, el seguimiento durante la cirugía, el posoperatorio y la progresión y seguimiento a largo plazo. En realidad, esto parece una obviedad, capaz que en esta diapo lo que les queremos resaltar es que en todas las etapas está involucrada la interdisciplina, y en los aspectos nutricionales va como increciendo la importancia del seguimiento de ese paciente. Quizás para nosotros es sumamente sencillo por ahí la evaluación y el diagnóstico, porque tenemos obviamente el acompañamiento clínico y es un equipo interdisciplinario, pero en realidad el paciente en esa primera consulta trae muchísimas expectativas y piensa que ahí va a recibir la información y como la llave a la solución de ese problema que lo aqueja hace mucho tiempo. Pero entendemos que el aporte nutricional lo hacemos en todas las etapas, pero se vuelve más difícil y debe ser constante y sistemático en las etapas quirúrgicas y posquirúrgicas, que a veces en realidad la persona ahí pierde como esa expectativa o interés o importancia porque ya entiende que llegó o logró lo que estaba buscando, que era la cirugía para la resolución de su problemática. Entonces, hacer énfasis desde la primera consulta de evaluación que en todas las etapas es importante el seguimiento y que la adherencia y la continuidad del acompañamiento de esta persona que va a someterse a este tratamiento lo debe identificar así y que nosotros vamos a estar disponibles en todas las etapas del seguimiento. Bien, un poquito hacer referencia porque al trabajo de nuestra tarea en el paciente bariátrico. Esto es de una colega que también trabaja con pacientes bariátricos desde hace muchos años, y entender que cuando nosotros abordamos a un individuo con obesidad, más allá de que ahora que los doctores ya mostraban la problemática del estigma que hay sobre la patología, de la dificultad del individuo de identificar que esa es su patología de base para el resto de las comorbilidades, también ese estigma está dentro de la población, dentro del equipo médico, y el abordaje tiene que ser pensado desde ahí. Es probable que esa persona venga desde hace años o décadas tratando de encarar su problemática, pero va al médico y le dicen que, bueno, tiene hipertensión, o va al médico y le dicen que tiene diabetes o que tiene un problema osteoarticular, pero no se aborda desde su patología de base, que es la obesidad. De hecho, un gran reclamo desde nuestra área es que no existe el diagnóstico muchas veces desde el equipo médico. Y hasta que la persona no escucha que la problemática
uno es la obesidad, también es difícil que lo asuma como algo a tratar o a abordar. ¿Ah? Entonces, en realidad se involucran, como dice ahí, otro montón de factores, que no es solo el exceso de ese tejido adiposo y las complicaciones de esa inflamación que llevan a las otras las comorbilidades que contaba el doctor Bruno, sino exceso de ansiedad, de angustia, de depresión, de la relación con el alimento, esas interacciones personales o familiares y decisiones que llevan a una ingesta calórica aumentada. Estas relaciones obviamente las van a ahondar con la doctora Puy, pero contarles que cuando nosotros involucramos o indagamos sobre aspectos alimentarios surgen todas estas cosas. Bien, perdón. Bien, entonces, dentro de evaluación nutricional prequirúrgica, aparte de basarnos en la historia clínica, clínica abordamos aspectos nutricionales, ¿sí? Algunos de los más relevantes que tenemos que ahondar en esas primeras consultas para identificar desde cuándo surge esta obesidad es una cronopatología de la obesidad, las patologías que están asociadas o comorbilidades, también detectar que en esto no vamos a ahondar hoy, pero es muy importante si hay trastornos de la conducta alimentaria asociados. En general siempre hay algo, pero obviamente hay que identificarlo, diagnosticarlo y ver la severidad, si es limitante o no, para incluir a esa persona dentro de la posibilidad de la cirugía bariátrica. También indagar sobre tratamientos previos, su motivación, si hay algo de actividad física, fármacos que está usando actualmente. Después también indagar sobre circunstancias vitales que pueden haber relacionado el cambio de peso, ¿sí? El detectar esos factores, aunque parezcan menor, muchas veces nos previenen a futuro de recaídas o reganancias a largo plazo y que la persona los puede identificar. Esto es un trabajo de la primera consulta, pero que se extiende en ese proceso preoperatorio. También antecedentes familiares es determinante, conocer las características de obesidad en el contexto familiar y otras comorbilidades asociadas también de los familiares, y a su vez ver o indagar sobre el entorno para el cambio de estilo de vida, ¿no? Obviamente si no tenemos una familia continente o que pueda acompañar o sostener esta propuesta, va a ser mucho más difícil. Nos valemos de la encuesta alimentaria, que tiene que ser muy exhaustiva, y buscamos la descripción detallada de calidad, cantidad de alimentos que consume, hábitos alimentarios, horarios laborales, sociales, consumo de alcohol, de cigarrillos, comportamiento alimentario, como decíamos recién. Hay muchas conductas de trastornos que a veces están, digamos, que quedan ocultas o la persona no las relata, como el comedor nocturno, levantarse a la madrugada. Por eso estaba bueno hoy que Bruno decía lo del ciclo circadiano. A veces la persona tiene horarios desordenados por su decisión o por su trabajo, y genera comportamientos alimentarios que a veces quedan o pasan desapercibidos porque no los detectan. Bien, de los datos antropométricos, en realidad nos basamos del peso, la talla, ya hablaron del índice de masa corporal. En general, y cuando se puede, que lo vamos a ver ahora, o si ustedes asisten personas con obesidad mórbida, nos valemos de la circunferencia de cintura. Circunferencia de cuello, que también es un índice muy utilizado para SAOS, circunferencia de brazo y porcentaje de grasa corporal por bioimpedancia. Esto, si hay colegas, van a saber o deben saber que es muy difícil, porque la mayoría de las balanzas no llegan o no superan un peso de 150 kilos, y la mayoría de nuestros pacientes tienen más de ese peso. Pero sí, a nivel internacional se valora como de utilidad, más que nada para identificar la evolución en el postoperatorio y la ganancia de masa magra durante la progresión postoperatoria. Bien, ya hablamos de índice de masa corporal. Sí, hacer énfasis en que se agregó, como lo ponía el profesor, el concepto de superobesidad y superobeso cuando es un IMC de más de 60, y que en realidad nuestro grupo de pacientes muchas veces se ubica en estas dos clasificaciones. El índice de masa corporal tiene sus falencias, como lo decían, pero en realidad es la herramienta a nivel internacional validada para valorar, para hacer evaluación y a posterior para identificar la mejoría. Bueno, en evaluación, como les decía, si hay colegas van a ver las dificultades que podemos tener en esto. Hay pocas balanzas en el mercado
o que sean accesibles de costo para más de 200 kilos, y es muy frustrante muchas veces también estar en una consulta y que ellos no se puedan pesar. Como estrategias, más allá de pedir los recursos necesarios, como dato les digo, nos ha pasado que hemos requerido balanzas comerciales, industriales, que facilitan el acceso a pacientes que superan los 200 kilos. ¿Ah? Lo de la circunferencia, como les decíamos, tiene las limitantes de poder hacerlo. No siempre tenemos, más allá de que es una obesidad abdominal, se puede medir una circunferencia. A veces tenemos pacientes con obesidad mórbida con hernias, con una situación que nos complica y no es, no sirve como dato porque el riesgo ya está. Bien, nos valemos también, como les decía, desde la parte clínica, agregamos el dato cuando los médicos piden laboratorio para ver si hay algún déficit o algún parámetro endocrino alterado o déficit de vitaminas y minerales para poder suplirlo durante la primera etapa preoperatoria. Entonces, el enfoque nutricional en el preoperatorio busca lograr un descenso, por pautas de consenso, entre un 8 y un 10% del peso inicial. En caso de tratarse de obesidad severa, se busca un descenso, o superobesidad, se busca un descenso superior. ¿Ah? El tiempo de tratamiento previo mínimo sugerido es de 2 meses. A nosotros nos pasa en el hospital que ese tiempo se extiende mucho más por la lista de espera que hay, pero lo vemos muchas veces como positivo porque nos da más tiempo para instaurar lo que queremos de cambio de hábito. El tipo de plan de alimentación no es complejo, nos basamos en indicaciones básicas buscando de su consumo inicial, que como les decía lo indagamos en la anamnesis, buscar una reducción calórica total, tornando a una dieta hiperproteica y equilibrada. ¿Qué buscamos? Prevenir déficit. Esto, la persona obesa no quiere decir que no tenga déficits nutricionales. Muchas veces los hallamos y justamente en esta etapa tratamos de subsanarlos. El énfasis está en el cambio de estilo de vida, que esta sigla la van a ver, y en realidad en la dieta preoperatoria lo que buscamos es, más allá del descenso de ese 8-10%, es disminuir el volumen hepático, la disminución del tejido adiposo visceral y subcutáneo, y acá en general la persona acompaña estas indicaciones porque además cuando se le explica que esto va a facilitar la cirugía, de hecho los cirujanos acá pueden dar fe que si una persona llega bien preparada, ese hígado está en mejores condiciones para esa técnica quirúrgica. El hecho es que acá en esta etapa la persona tiende a adherir. ¿Por qué? Porque tienen la cirugía por delante, porque se le explican las complicaciones que puede tener si no baja. Entonces es una etapa como sencilla desde el punto de vista de la indicación nutricional. ¿Me explico? Bien, unos días antes, unos 10-15 días, se inicia una dieta prequirúrgica que es muy baja en calorías, very low, o baja, dependiendo de lo que hayamos llevado en la etapa previa. O sea, si la persona adhirió, bajó precioso en los meses previos que tuvimos de tratamiento, no va a ser tan baja en calorías como si no tuvimos el descenso que buscábamos. Y las características es mixta, ¿qué quiere decir? Que no es de consistencia blanda y líquida. En algunos casos se deja consistencia más firme con alimentos que tengan bajo estímulo, o sea que durante esos días las secreciones estén disminuidas para justamente facilitar lo que decíamos, que el hígado no trabaje y disminuir el volumen hepático. Ahí tienen la distribución, básicamente es hiperproteica, y los días previos a la cirugía, nosotros en el hospital nos acompañamos de las guías ceras, que son para una recuperación más rápida después de la etapa quirúrgica, y tienen líquidos hasta 2 horas antes de la cirugía, con un aporte enriquecido en hidratos la noche previa y 2 horas antes. Estas pautas de fases del pre y postoperatorio, como les voy a mostrar ahora, han sido diseñadas, o las diseñamos los colegas que trabajamos en cirugía bariátrica acá en Uruguay, obviamente acompañando los consensos europeos y básicamente el argentino, que era el que más tiempo tenía acá en Latinoamérica. En realidad acá solamente mostrarles que los días previos el paciente no va a estar sometido a algo muy complejo o a papillas durante 2-3 meses. Tiene una preparación inicial y una pauta más estricta unos 10-15 días antes. El tratamiento nutricional nos valemos de las estrategias
de siempre, el plan alimentario, pero en realidad acorde a lo que la persona pueda lograr, más aún en nuestro medio, en el hospital, que muchas veces hay limitantes. Pero sí tratamos desde el inicio de romper esa barrera de que no la puedo hacer por los costos, y eso es lo que hemos logrado durante muchos años al trabajar en equipo con la doctora Puy, de trabajar sobre esas limitantes o barreras de adherencia. La educación alimentaria y nos ahondamos en la dieta preoperatoria. Como les decía, esa motivación del paciente en el preoperatorio ayuda a poder planificar una nueva forma de comer, y lo que buscamos que esa planificación o esa inserción de cambios conductuales en su alimentación se dé desde ahí. Si eso sucede ahí, lo que vemos es que en el postoperatorio facilita la adherencia. Bien, no dejamos afuera, aunque hoy no vamos a hacer énfasis en esto, es que buscamos instaurar el ejercicio ya en esa primera etapa. Obviamente, dentro de las posibilidades de cada individuo. Por suerte ahora nos acompaña una profesora de educación física, pero buscamos siempre que tenga alguna acción. Muchas veces es en la casa, porque a veces no pueden trasladarse ni pocas cuadras, pero sí se busca alguna manera de instaurar el movimiento en su cotidianeidad. Bien, tratamiento nutricional postquirúrgico. Desde lo nutricional, ¿qué tenemos que prestar atención? Y bueno, que va a haber una alteración de ese tracto gastrointestinal y por tanto va a repercutir sobre la digestoabsorción de los nutrientes. Entonces, esa alteración en la anatomía va a involucrar las funciones gástricas e intestinales. Básicamente sobre volumen, motilidad, secreción gástrica y secreción biliar y hepática. Esa alteración básicamente del ácido clorhídrico, del factor intrínseco y de enzimas como pepsina, renina y lipasa, va a alterar la digestoabsorción de proteínas, hidratos y de grasas. Por tanto, tenemos que cuidar que básicamente no haya depresión proteica, que va a ser el nutriente clave, más que nada en el postquirúrgico, que no haya desequilibrio de micronutrientes, que puedan alterar la homeostasis esquelética, la absorción de vitaminas liposolubles. Después puede haber déficit asociado a otros nutrientes como es el hierro, las vitaminas lipo e hidrosolubles. ¿Qué hacemos? Y obviamente en cada consulta en el postoperatorio valoramos lo que nosotros llamamos la ingesta real, porque las indicaciones las damos, pero después tenemos que corroborar que se cumplan. Para revisar, revisamos también si hay alguna intolerancia o alteración, si hay rechazo a algún alimento y eso no les permite llegar a las indicaciones que sugerimos. Revisamos los cambios de conducta alimentaria, evaluar si hay alguna complicación y evaluar periódicamente cómo sigue y cómo va descendiendo. Nosotros, hoy no se las puse acá, pero nos guiamos por una secuencia que vamos valorando si hay intolerancias, tracto digestivo, tracto intestinal, la suplementación proteica, el ejercicio, los líquidos. Entonces vamos valorando punto por punto para no saltearnos nada. El tratamiento nutricional postquirúrgico, entonces, sí, tiene énfasis en la pérdida de peso. Y el paciente se pone re feliz y por ahí todos estamos contentos. Pero a nosotros los nutricionistas nos preocupa qué tan veloz sea ese descenso en el postoperatorio. ¿Ah? Cuanto más veloz, probablemente no está adhiriendo o no está logrando por intolerancia alimentaria adherir a las indicaciones nutricionales, o saltea ingestas, porque también recuerden que la disminución de la grelina hace que no sientan apetito, y entonces estuvieron décadas tratando de no sentir hambre. Ahora que no sienten hambre, y trataron también décadas de no tener que hacerle caso a la nutricionista o a los nutricionistas, entonces ahora que no sienten apetito, se combina todo para saltear alguna ingesta. Por eso es que les hablábamos que la educación o el entrenamiento que tienen que tener en la etapa prequirúrgica hace a que después puedan cumplir adecuadamente estas indicaciones. Nos dividimos por fase, ahí les pusimos una idea de fotito para que sepan que estas fases progresan rápidamente. Entre el mes y medio y los 3 meses llegan a una dieta saludable, no comen papilla eternamente, sí, los volúmenes son muy restringidos como ahora vamos a ver, pero la dieta progresa a una dieta normal, saludable, en volúmenes pequeños, adecuados a la capacidad gástrica que dejaron según la cirugía, pero progresa rápidamente. Esto comentario para los especialistas que estén acá, y cuando la persona con obesidad les consulte o ustedes sugieran esta herramienta terapéutica, sacar esos mitos sobre que el alimento va a tener características de papilla por siempre. Bien, acaso a lo último ponemos énfasis en la hidratación,
que en el postquirúrgico es bastante compleja. En realidad, al inicio vamos a ver que empiezan solamente con líquidos, pero con volúmenes tan pequeños. Y una complicación postquirúrgica frecuente es la deshidratación en el postoperatorio. Bien, como les decía, estas fases fueron diseñadas hace un tiempo por los equipos de acá de cirugía bariátrica del Uruguay, y en realidad iniciamos con una dieta líquida de tolerancia, que después en general de contraste o de la indicación de los cirujanos que se habilita la vía oral, empezamos con líquidos. Miren un poquito que la sugerencia es entre 30 y 40 mililitros cada 15 minutos. El poquito de líquido que es eso, en general el paciente después que comienza con vía oral se saca el suero, y por tanto lo tiene que hacer con una frecuencia sistemática para poder, primero, identificar tolerancia de la vía oral y segundo, empezar a hidratarlo por boca. Entonces debemos adiestrarlo en qué tan frecuente tiene que ser, cómo lo tiene que tomar, qué tan lento, para que no genere molestias o complicaciones. Enseguida pasamos, al tercer día, pasamos a una dieta líquida, de consistencia líquida pero hiperproteica, y nos valemos muchas veces, aparte de los lácteos, de suplementos, de suplementos de módulos proteicos. Muchas veces no les gustan, es normal, pero lo mismo, un paciente adiestrado, sabiendo que el beneficio que eso otorga a su organismo, suele esforzarse por tomarlo. A la semana en general ya estamos con un aporte de 700 calorías, con una distribución también más rica en proteínas. Nos seguimos valiendo de los lácteos y también de la clara de huevo como proteína de origen de los alimentos, agregando un módulo proteico porque si no, no llegamos a las proteínas día. Esto progresa, como les decía, y estamos en torno al mes con una dieta de 800-900 calorías, también centrados en el aporte proteico. Las ingestas no van a superar, muchas veces nos quedamos en 40, 50 y vamos progresando hasta 80 gramos. Hoy no les agregué, pero para hacerse una idea es el platillo de café, el platillo abajo de la tacita de café. Dentro de ese aporte tiene que predominar las proteínas. Y en esta etapa, a esta altura de la progresión, ya estamos con proteínas de origen animal, aparte de la clara de huevo, agrega todas las carnes, pero en general las de mejor tolerancia son las blancas. Agregamos también, como les decíamos, un aislado de proteínas para llegar al aporte de día. Como les comentaba, en torno a los 3 meses, a veces es un poquito antes, si la tolerancia es buena, se progresa en preparaciones que pueden ser también del contexto familiar. Si ellos logran aprender técnicas y regular la cantidad de proteínas que tiene que tener su porción, pueden comer pastel de carne, una tarta con pollo, comidas que pueden incluir en la familia. Bien, 2 o 3 comentarios sobre micronutrientes. Quedó el cartelito arriba. Nosotros trabajamos, vieron que en estas fases hicimos mucho énfasis en el aporte proteico. El otro déficit que debemos prevenir son los micronutrientes. Como dice allí, los síntomas de los déficits de vitaminas son inespecíficos y los signos son tardíos. Por tanto, los tenemos que indagar, buscar, y el seguimiento clínico y nutricional y de laboratorio es esencial para esto. Como ya sabemos qué áreas del tracto gastrointestinal están afectadas, ya sabemos cuáles son los micronutrientes que pueden presentar déficit. Por tanto, vamos a trabajar en esa prevención. La persona también debe ser adiestrada y advertida de los riesgos, porque, como les decía, en ese proceso postoperatorio, o como le llamamos también de luna de miel, que están tan contentos con el descenso, que se sienten bien, y bueno, por ahí no prestan tanta atención a que tienen que tomar los comprimidos de los multivitamínicos, o también durante años teniendo tanta medicación tratan de algunas cosas descontinuar. Tienen que ser bien informados y que es importante la necesidad de tomarlos asiduamente. Bueno, el tratamiento de las deficiencias es el mismo independientemente de la técnica. Esto viene siendo, digamos, como que actualizado, y más allá de que en la manga no tenemos, solo tenemos una condición restrictiva, no disabsortiva, los cambios, como decíamos antes, en el ácido clorhídrico y enzimas, hacen también una disminución de la absorción de los micronutrientes en el duodeno. Bien, generalidades sobre lo que debemos aportar en la técnica en manga, en la técnica en bypass.
El calcio y la vitamina D para, como decíamos, la homeostasis esquelética, hierro, ácido fólico, zinc, magnesio, vitamina B12, complejo B, biotina, la C, la A, la E y la K. Y en realidad la dosis recomendada para facilitar, o ustedes, obviamente la persona va a tener su seguimiento clínico y a veces los médicos deben hacer énfasis o agregar a la suplementación habitual que podemos encontrar en el mercado alguno de estos micronutrientes. Pero en general con una doble dosis de algunos de los multivitamínicos que encontramos en el mercado van a estar cubiertos. Bien, el seguimiento, como decíamos, va a controlar sistemáticamente el peso, va a seguir la paraclínica del laboratorio, pero vamos a nosotros desde la parte nutricional considerar los cambios de hábito intestinal, la aparición de náuseas y vómitos que son intolerancia del tracto digestivo que son habituales en el paciente en el posoperatorio. La hidratación, hábitos alimentarios y básicamente el ejercicio físico. El paciente ahora se mueve casi desde el posoperatorio. Instauramos pautas de ejercicio muy gradual y acorde a su situación desde el posoperatorio. Ingestas, como decíamos recién, de los suplementos multivitamínicos. ¿Qué problemas pueden aparecer desde los cambios que se generan desde el tracto digestivo? Y bueno, pueden aparecer vómitos, regurgitaciones, flatulencias, estreñimiento, diarrea, dumping y, como hablábamos, los déficits nutricionales. Comentarles sobre esto, que también es un miedo de cuando se indica la cirugía, es que si la persona progresa lentamente, no hay ninguna complicación desde el punto de vista quirúrgico, a veces son porque empiezan a hacer ingestas rápidas, saltean, mezclan los líquidos con los alimentos. Son, digamos, decisiones alimentarias que tomaron sin hacer recaudo a las indicaciones que recibieron. Muchas veces, frente al síntoma, si no hay alguna otra alteración mayor, se corrige modificando o ordenando nuevamente la conducta alimentaria. Bien, también hemos trabajado sobre recomendaciones para la población bariátrica uruguaya. Esta es una publicación que está en unas guías de manejo nutricional de Latinoamérica y el énfasis básicamente acá está hecho, bueno, en el esquema del plato, en el aporte proteico. Esto estamos hablando de un paciente bariátrico ya instaurado en su dieta saludable, en una fraccionación, un fraccionamiento de sus comidas de al menos 6 ingestas diarias, que van a ver que todas tienen proteínas, un poquito menos la última ingesta que es la de frutas, pero básicamente todas son proteicas, y haciendo énfasis sobre cada grupo de alimento en relación a lo que es importante. Este manejo el paciente en el postoperatorio lo tiene clarísimo si asistió a todas las consultas, como les decíamos, de seguimiento. Los americanos son muy prácticos y ponen acá abajo el ejercicio y la suplementación y después ponen las proteínas. En realidad se las traigo porque es lo que sí le tenemos que dejar claro desde el preoperatorio. El ejercicio tiene que estar siempre y no podemos prometer éxito duradero si no hay cambio de estilo de vida. Y la suplementación, como decíamos recién también, y que la ingesta del paciente bariátrico tiene que estar centrada en los alimentos proteicos. Una mención breve, que sí en el postoperatorio alejado podemos encontrar pacientes que caigan o recaigan en la reganancia de peso. Como decíamos, el tejido adiposo no disminuyó, solo se deplecionó. Entonces, si vuelven a hábitos similares o no mantuvieron el ejercicio que generó esa ganancia de masa magra que nos va a dar un aumento del gasto metabólico, la posibilidad de reganancia existe. No está consensuado de manera internacional, pero sí, por ejemplo, tomamos esta referencia del consenso argentino, que es el aumento del 15% del peso mínimo obtenido o mantenido durante los últimos 6 meses poscirugía. La persona desciende, se estabiliza en un peso, eso pasa en el correr al final, digamos, del primer año posquirúrgico, y esta referencia toma el peso que mantuvo por lo menos durante 6 meses. Hay reganancia en un porcentaje entre un 10 y un 20% de los pacientes operados, y las causas pueden ser multifactoriales, obviamente aspectos conductuales y psicológicos son los fundamentales. Volver a hábitos o asociar al alimento a conductas que anteriormente los llevaron a esa situación. El abordaje psiconutricional con diferentes estrategias, que como les decía es el enfoque que tiene el área de nutrición, que está dividida entre
cuidar o acompañar los cambios clínicos y disminuir las comorbilidades y tratar de cambiar lo conductual. El monitoreo nutricional por un equipo interdisciplinario es lo más importante en la prevención de las complicaciones nutricionales y metabólicas, y ustedes dirán, bueno, ¿por qué solo pone nutricional? En realidad sabemos que es del equipo interdisciplinario, como dijimos en todas las presentaciones, pero que el equipo, todo el equipo apoye las recomendaciones en el postquirúrgico es sumamente importante. O sea, que el médico, que el cirujano le diga al paciente cada vez que lo ve en el postoperatorio si la parte de ejercicio lo está haciendo bien, si lo alimentario lo está haciendo bien, porque es el acompañamiento que podemos dar a largo plazo y para evitar complicaciones y, como decimos, déficit. El éxito de la cirugía requiere ese compromiso a largo plazo para asegurar las modificaciones del estilo de vida. ¿Ah? Bien, y acá, hace unos días leí esa frase y no pude evitar ponerla. Obviamente queda en manos de María Elena el resto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Antes de ir a tomar un café, yo les podía pedir, porque la idea era de que vinieran pacientes y que transmitieran un poco cuál es su visión, cómo los recibe el sistema cuando van con este problema, y que nos contaran un poco su experiencia brevemente. Así que vamos a hacer antes de ir a tomar el café, yo le voy a pedir a Ana Avilleira y a Gloria Camargo, si lo quieren hacer desde ahí, les alcanzo el micrófono, para que nos cuenten un poco a ver cuál ha sido la experiencia con el sistema de salud, para compartirlo con todo el auditorio. Buenos días, mi nombre es Gloria. Sí. Hace un año que estoy operada. Bueno, para decirles que la cirugía a mí me cambió la vida, en todo el sentido. Pesaba 160 kilos, no podía caminar. Como ya expusieron toda la discriminación que sufrimos, desde subir a un colectivo, al sentarnos, inclusive en nuestro propio centro donde nos operaron. Nosotros, para llegar al Hospital Maciel, las escaleras de acceso a muchas personas les cuesta horrores y algunas ya no lo pueden hacer. En la terapia con la psiquiatra hay que subir varias escaleras, hay personas que no lo pueden hacer. Después conseguir fecha para los especialistas también nos dificulta mucho. La medicación, por ejemplo, el Supradin, a veces en muchos casos los tenemos que comprar. A mí me tocó comprar el PWP cuando salí de la cirugía, porque no había en ese momento. Bueno, son cosas que nos pasan, o sea, a nivel de la institución, que nosotros estamos viendo de la manera a ver si podemos hacer llegar esta inquietud a las personas que están encargadas, por ejemplo, de que queremos que muchos compañeros tengan esa accesibilidad a una consulta con la psiquiatra. Eso es fundamental, tanto antes como después de la cirugía. Como digo, la cirugía a mí me cambió la vida, soy otra persona, camino, puedo hacer ejercicios. Hoy estoy haciendo ejercicio en un gimnasio que antes no lo hacía. También para mí es algo que si yo no lo acompaño con ejercicios, no tengo logros de descenso. No sé si es tema de organismo o qué, pero a mí me pasa. Si no ejercito o no camino, a mí me estanca. De más, no tuve ningún problema. Sí, de repente en la parte nutricional, por ejemplo, hay alimentos que nos cuesta más tolerar. En mi caso, las carnes rojas, trato de comerla, o sea, lo más procesado posible, pero es una de las dificultades que después tengo, pero después me alimento correctamente y no he tenido ningún problema.
¿Cuánto tiempo transcurrió entre que entró en contacto con el sistema y llegó a la cirugía? 1 año y medio. Pero tengo compañeros que hace 3 años que están en eso. Yo porque traje muchos estudios hechos de otro lugar. Sí, tú. Buen día, yo me llamo Ana Villeira, hace 1 año y medio que estoy operada, empecé con 153 kilos, me operé con 118 y hoy estoy en 67 hace 5 meses. Hice 1 año y medio antes de postularme para la cirugía y después tuve 1 año con la doctora Puy y el equipo médico que me operaron. Y bueno, vuelvo a decir, ya hace 1 año y medio que estoy operada. Hago ejercicio, no voy a club, pero camino 3 kilómetros por día y 2 veces por semana 5. Hoy como de todo sin ser fritos y grasas, dentro de lo permitido. Puedo comer de todo, o sea, tengo prácticamente todo permitido. Lo que no consumo azúcar por elección propia, porque cuando me operaron tenía un principio de diabetes y me acostumbré a los edulcorantes, así que utilizo eso. Y fritos y grasas no como, porque lo dejé antes y me siento mejor ahora que también. Sí, porque no sé si a mí o qué, pero como que el cuerpo no asimila las grasas y eso hoy no entra en la posibilidad de poderlo volver a consumir. Así que también tenía el problema de los ómnibus, las escaleras, y de repente vas a un médico, mismo los asientos no son a convenir para uno, y que hoy por suerte no pasa. Yo no tuve apneas ni nada, pero no podía dormir toda la noche porque me ahogaba, me fatigaba. Tengo hipertiroidismo, que hoy lo tengo controlado, ya hace 2 años, que no me fatigo ni nada por el estilo, así que no sé qué más le puedo decir. Me operó el equipo de bariátrica 2, son ellos, y en sí Florencia Rodríguez fue la que estuvo en la cirugía. ¿Pero qué procedimiento? ¿Manga? Manga gástrica, las dos tenemos manga. Esa pregunta yo haría hacer al cirujano. ¿Cuándo se opta por uno o por otro? Lo que viene después de la pausa. Bien, muchas gracias por los testimonios a las dos y por acompañarnos.